de este mensaje, Señor. Guíanos y capacítanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden pasar. Hoy terminamos esta serie que hemos estado teniendo sobre David. El próximo domingo no estaremos acá, pero cuando regresemos vamos a iniciar una nueva serie de mensajes con los temas proféticos. Estaremos iniciando una nueva serie titulada Los personajes de la tribulación. Bueno, este último mensaje está basado en el primer libro de Crónicas, capítulo 28 y capítulo 29. Lo hemos titulado David y el final de su viaje. Nos estamos refiriendo al final de su viaje terrenal. A todos nos va a ocurrir. Llegará un momento en que terminamos de este lado, del aquí y el ahora. La pregunta es, ¿cómo nos gustaría terminar? Esta semana se fue con el Señor, si no me equivoco fue esta semana, el pastor John MacArthur. Un hombre que ha tenido una influencia extraordinaria dentro del pueblo evangélico, amado por una gran mayoría y odiados por otros. Increíble, ¿verdad? Dentro del pueblo cristiano. Pero eso no cambia la realidad de que John MacArthur fue un gran maestro de Biblia. Ustedes me han oído hablar de él, sobre él muchas veces. Hay cosas que nunca llegué a compartir en su posición, especialmente calvinista, pero su profundidad a la hora de estudiar la Biblia y su predicación expositiva siempre ha sido para mí un gran ejemplo. Dicen algunos que antes de partir con el Señor, pidió reunirse con su familia y entre una sonrisa dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Bueno, un día nos va a llegar a cada uno de nosotros. Este viaje se va a acabar de este lado. ¿Cómo nos gustaría terminar? ¿Cómo nos gustaría que se nos recordase después que nos vayamos? Son preguntas que debemos hacernos y reflexionar. La vida de este lado no es para siempre. El tiempo termina. No lo sabemos cuándo, pero Dios sí lo sabe. David es un ejemplo más de esto. La muerte de David, el rey más grande que tuvo Israel, podemos decir que llegó a marcar el fin de una era. Un periodo de la historia de Israel, un periodo especial de tiempo sobre la tierra que nunca más se repetiría. Alguien dijo que cuando David murió, Dios rompió el molde. Bueno, fue un hombre singular, sin lugar a dudas, muy humano, pero incuestionablemente un hombre de Dios. Quiero que leamos el resumen que el apóstol Pablo hace de la vida de este gran rey, al pensar, al reflexionar en ella siglos después. En el libro de los Hechos, en el capítulo 13, en el verso 36, dice la palabra del Señor, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Un resumen de la vida de David. Como toda la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, hagamos este ejercicio. Quitemos el nombre de David de este verso 36. Pongamos el nuestro. Pon el tuyo. Pon el mío. O pongo el mío. Porque a la verdad, Miguel. Porque a la verdad, no sé, Juanita, Carlito, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. ¿Por qué hacemos este ejercicio? Porque la verdad es que aunque habla de David,
Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros en esta vida. Usted y yo no llegamos aquí por accidente. Dios nos trajo y, por cierto, Él nos llevará en su tiempo y a su manera. Son decisiones del Dios soberano. En realidad no son muchos los que tienen un gran propósito como David, pero no hay vida que Dios haya traído a este escenario que sea insignificante. Si todavía estás ocupando un espacio en este mundo, consumiendo oxígeno, es porque Dios no ha terminado contigo. Ahora, creo que la tragedia más grande de todas es que vivamos y lleguemos a enfrentar la muerte sin haber descubierto ese propósito especial ordenado por Dios para que sirvamos a esta generación. Sí, tenemos aportes que hacer a esta generación. Dios todavía nos tiene aquí porque hay contribuciones que hacer a esta generación. Si usted no lo ha descubierto, está perdiendo miserablemente su precioso tiempo, que no se detiene, que con esa marcha sigue avanzando y lo que dejas pasar ya no podrás recuperarlo. Debes descubrir cuáles son esas contribuciones y llevarlas a cabo. La mejor manera de vivir es estar ocupado sirviendo a quien mejor se sirve y a quien más lo merece, nuestro Dios, nuestro Señor. Luego, cuando lleguen esos años que van a llegar, lo que se llamaría años crepusculares, y nuestra vida se esté terminando, poder terminar con gozo, por haber dedicado el tiempo que Dios nos dio a servirle a Él y a cumplir el propósito que tenía para nosotros. ¿Has descubierto ese propósito? ¿Lo estás llevando a cabo? Es una decisión tuya, pero es sumamente importante reflexionar en eso. El propósito de David fue servir. Servir como rey. Perpetuar la justicia en Israel. En el primer libro de Crónicas, en el capítulo 28 y el capítulo 29, encontramos el relato final de su vida. Encontramos sus últimas palabras. No siempre uno tiene el privilegio de estar con una persona tan grande, porque tenía un Dios muy grande en esos momentos finales. Y Dios, en su revelación, nos da este regalo. Nos permite ver a aquel hombre a quien aprendemos a amar a través de las Escrituras, con sus virtudes y sus defectos, pero que incuestionablemente quedó registrado en las Escrituras como un hombre auténticamente de Dios. Un hombre que la palabra llama conforme al corazón de Dios. Un hombre con un corazón sensible para su Dios. Un hombre para quien Dios no era un nombre, sino una persona, y con quien mantenía una relación. En este capítulo final de sus años sobre la tierra, David hace 4 cosas. Oh, ¿cuánto podemos aprender de estas 4 cosas? Se las voy a mencionar, después iremos sobre ellas. Primero, mantuvo su enfoque positivo.
en lugar de concentrarse en el no de Dios, miró las cosas que sí Dios le permitió hacer. En segundo lugar, dio prioridad a dejar un legado espiritual. Le entregó sabios consejos a su hijo. En tercer lugar, mantuvo su corazón lleno de gratitud. Oró al Señor alabando su nombre. En cuarto lugar y último, terminó su viaje terrenal sin amargura, sin tristeza. Se regocijó con la congregación delante del Señor. Dios quiere que nosotros veamos este ejemplo. Y como un buen ejemplo, hagamos de él y de estas 4 cosas las metas de nuestra vida. Todos hemos comenzado el viaje, pero si importante es comenzar, tan importante es terminar y terminar bien. Número 1, David mantuvo su enfoque positivo. En lugar de concentrarse en el no de Dios, miró las cosas que sí le permitió hacer. Después de 4 décadas sirviendo a Israel, el hombre ya estaba anciano. Quiere ver el rostro por última vez de sus fieles seguidores. En el libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 28, verso 1, dice la Biblia: reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de los militares y centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. El grupo era probablemente de varios centenares de personas. Este gran grupo rodeaban a su amado y envejecido rey, aquel hombre que había marcado profundamente sus vidas. Y ahora él les iba a dar su último discurso. Les iba a dejar sus últimas palabras. Por favor, tomen en cuenta que cuando uno sabe que la vida se le va y que le queda poco tiempo, escoge muy bien lo que va a decir. No va a hablar por gusto. No tiene nada que fingir. Va a abrir su corazón delante de las personas que ama. Y esto es precisamente lo que hace David. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. David les comparte su deseo, su sueño, su gran anhelo. Por cierto, un deseo frustrado. Quería dejar un legado, algo que quedara cuando ya no estuviera. Ese legado era el haber construido el templo de Dios. Pero Dios, el Dios que sorprende, a veces nos sorprende, le dijo: no, tú no eres el hombre para esto, David. Piensa, en tu corazón también hay sueños, hay esperanza. Creo que en el corazón de toda persona existen. Y vivimos intentando realizarlos. Que cuando llegue la hora final, nuestros días, últimos días, que estos anhelos se hayan convertido en una realidad. Sin embargo, sobre la base bíblica de esta experiencia de David,
sobre la experiencia en la vida de otros y a veces la nuestra, cuando Dios dice no. Es muy posible que muchos de nosotros muramos sin que hayamos realizado esos sueños y anhelos. Y por cierto, yo quiero que ustedes piensen que aquí no estamos hablando de un anhelo o un sueño egoísta. David no estaba pensando en él. David no estaba tratando de satisfacer su ego. David estaba pensando en la gloria de Dios. Y su anhelo y su sueño era para la gloria de Dios. Y aún así, el Señor le dijo, no. ¿Pueden imaginarse cómo se sintió David? Bueno, si usted nunca ha aceptado, porque puede que lo haya recibido, estoy seguro que lo ha recibido, todos hemos recibido un no de Dios en ocasiones, pero lo que sucede es que a veces no estamos dispuestos a aceptarlo. No tenemos la humildad suficiente como para recibirlo. Pero la verdad es que es una de las cosas más duras de enfrentar y de aceptar. David lo hizo. Y lo hizo como era propio de un hombre conforme al corazón de Dios. Tan profundo era su anhelo, su deseo de construir el templo, pero la respuesta del Señor fue, no, David. Él escuchó el no de Dios y no se sintió ofendido. Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 3 dice, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Cuando nació Salomón, le fue dado el nombre que significa paz. Y el Señor escogió a David para un propósito. Pero ese propósito no incluía el templo, porque era un hombre de guerra. Escogió a su hijo. Aunque eso significó un no para David. Lo aceptó. Lo hizo en serio, aunque no era fácil. ¿Por qué? Porque si somos honestos, debemos reconocer que no renunciamos a nuestros sueños fácilmente. Pero veamos su reacción, verso 4. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Porque a Judá escogió por caudillo y de la casa de Judá a la familia de mi padre y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. ¿No perciben lo que él está haciendo aquí? No se está enfocando en el no de Dios. Está enfatizando lo que sí Dios le permitió hacer. Es fácil decepcionarse, amargarse por un deseo frustrado, a tal punto que llegamos a olvidar las buenas cosas que Dios ha hecho por nosotros y las tantas y tantas veces en que ha derramado su gracia sobre nuestras vidas y las tantas y tantas veces que nos ha dicho sí. En los últimos años de su vida, este hombre, en vez de afligirse, en vez de amargarse por su deseo no realizado, se enfoca en las cosas buenas que Dios sí le ha dado. Verso del 5 al 8. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos
y mis decretos como en este día. Ahora pues, ante los ojos y de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perfectamente. David está diciendo, Dios no me dijo que sí, me dijo que no. Pero sí me dio otras cosas, otras grandes cosas, en vez de ese sueño. Y estoy agradecido por ello. Y las estoy aprovechando al máximo. Qué increíble madurez. Hermanos, necesitamos aprender mucho de la respuesta de David. Piensa, tienes un deseo valioso al que estás aferrado. Y si Dios te pidiera que renuncies a él, y si Dios te dijera que no, simplemente porque Él es Dios y no tú. En David vemos a alguien que se consideró satisfecho, agradecido, por lo que sí Dios le había permitido hacer. Al meditar en lo que ha sido tu vida y en tu deseo no cumplido hasta ahora, es importante que aprendas a decirte a ti mismo estas palabras. Es tiempo que deje de pensar en lo que no pudo ser y concentrarme en las cosas que Dios ha hecho y sigue haciendo. Necesitamos mantener el enfoque positivo, concentrarnos en el sí de Dios y no en su no. Segundo, David dio prioridad a dejar un legado espiritual y lo hizo entregando sabios consejos a su hijo. Qué maravilla si como padres aprendiéramos que lo más importante que dejamos a nuestros hijos no es una abultada cuenta en el banco, si puedes hacerlo, o propiedades materiales. El mejor legado que podemos dejar a las generaciones que nos siguen, en especial a nuestros propios hijos, es espiritual. Porque solo lo espiritual es lo que permite que ellos sigan el camino por el que nosotros hemos andado. Y aunque se termina de este lado, en realidad no se termina. Lo que hacemos es cruzar una puerta, que por cierto no la cruzamos solo, porque dice la Biblia que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y esa puerta lo que hace es llevarnos a la casa del Padre. Pero ¿te has puesto a pensar seriamente en que vas a estar allá y que por tu irresponsabilidad no hayas procurado de manera intencional y fervorosa que tus hijos conozcan al mismo Dios que has conocido y has servido? No se vaya a pensar que usted va a tener un apagón mental en el cielo. Ah, pastor, pero si todavía recordamos, ¿cómo podremos estar felices? Yo no sé, hermano, eso es problema de Dios. Lo que sí sé es que dice que Él consolará toda lágrima de los ojos de ellos, enjugará. Y lo que sí puedo asegurarte que la Biblia lo que deja ver es que en el cielo sí vamos a recordar. ¿De dónde lo sabemos, pastor? Apocalipsis capítulo 6. Aquellas almas que estaban en el estado intermedio estaban bien informados de lo que estaba pasando en la tierra. ¿Hasta cuándo, Señor? No vengas nuestra sangre de manos de aquellos que nos persiguieron. Y el Señor le dice, todavía no es el tiempo. Por eso, hermanos, esto lo tenemos que tomar en serio. Dejar de preocuparnos tanto
por dejar cosas materiales a nuestros hijos que al final, en lugar de bendiciones, se vuelven maldiciones. Y preocuparnos por qué tipo de legado estamos dejando. David se vuelve y mira a su hijo. Yo me imagino que tal vez pudo sonreír por dentro al ver a este joven y ver en él la posibilidad de realizar lo que él había soñado. No porque él caprichosamente quería que su hijo lo hiciera. No es como aquellos padres que, por ejemplo, tienen un padre que siempre soñó tener un cuerpo como Arnold y nunca lo logró, y entonces comienza a arrastrar a su hijo a los gimnasios, a reventarlo para que llegue a alcanzar el cuerpo que no pudo. O madres que soñaron con 6 bailarinas, o ir a desfilar en modas y no dejan que sus hijos sean niños y comienzan a arrastrarlo en esa locura estúpida. Primero, lo de David no era un capricho, no estaba alimentando su ego, como ya dije, pero el que escogió a Salomón no fue David, fue Dios. Y él se sentía agradecido de ver a su hijo realizar su sueño. Estas serán las últimas palabras de David en la tierra. Y como dije, cuando uno sabe que se le acaba el tiempo, habla menos. Miren, hay personas que les encanta hablar. Viven enamorados de sus palabras. ¿No las han oído? A las personas así. Hablan y hablan y hablan y a veces uno dice, ¿por qué no se callan? Hermanos, el más sabio no es el que más habla. Es más, si aprendes a callar, vas a pasar por sabio. Cuando uno sabe que se le va el tren, que está al final, deja de hablar boberías y se enfoca en lo importante. Y eso es lo que hace precisamente David. En el primer libro de Crónicas, capítulo 28, verso 9, dice, y tú, Salomón, se vuelve ahora a su hijo. Como le dije, sonríe, me imagino a David sonriendo. Hijo mío, wow, miren cómo comienza. Reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Reconoce al Dios de tu Padre. David había sido rey durante 4 agitadas décadas. Sabía lo peligroso y difícil que era ser rey de Israel. Tan peligroso que podía mantener a un hombre sumamente ocupado, tan ocupado que no tuviera tiempo para Dios. Pueden cambiar los años, las culturas, pero muchas de las estrategias del diablo son las mismas. Ocuparte, tan ocupado a toda velocidad por el carril rápido, que se te olvide las cosas más importantes. Y dentro de ella tu relación con Dios. Porque al final de eso se trata. De Él y solo Él. Y es entonces pensando en esto que David le da varios consejos. Por eso le dice primero, Salomón, hijo mío, por sobre todas las demás cosas quiero darte este consejo. Que reconozcas a Dios. Es como si le dijeras a tu hijo, hijo mío, asegúrate de que eres un hijo de Dios, que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, y que para ti lo más importante es el Dios vivo. Yo te pregunto, si antes de morir supieras que vas a morir,
Ya tu pronóstico está hecho por los médicos, aunque Dios no haya dicho la última palabra, pero sabes que se te acaba el tiempo. Sientes en tu cuerpo que esta vez es el final. Y tuvieras la bendición de poder planificar el final. ¿Cómo quieres terminar? Estoy seguro que todo el mundo en una hora así desea estar con su familia. Y tuvieras la oportunidad de decirle unas últimas palabras, ¿cuáles serían? ¿Sabe? Yo te voy a dar un consejo. Escríbelas desde ahora. Piénsalas y escríbelas. Hazla parte de tu vida. Que no se te olvide decírselas. David dio una mirada profunda. Perdonen, sé que casi todos los domingos me emociono, pero no es que no puedo meditar en esto sin emocionarme. Ver a este anciano mirando a los ojos de su hijo, Salomón, el hijo que le recordaba la gracia, porque era el hijo de una relación con Betsabé, ustedes saben la historia. Algunos se han preguntado si cuando miró los ojos de Salomón pudo ver las primeras señales de desobediencia y de una vida disoluta. Luego, al retomar el recuerdo de su propia vida, de sus errores, de sus pecados, sabiendo que Salomón estaría tentado a hacer lo mismo, él decide romper esa maldición de desobediencia y le dice: Salomón, reconoce a Dios. Toma a Dios en serio. Dios no es una idea, un concepto. Él es una persona, hijo mío. Sobre todas las cosas reconoce esto. No por lo que yo te haya enseñado, sino porque tú mismo lo has buscado. Reconócelo profundamente, íntimamente. Pero no se cayó. El consejo continuó. Y el segundo consejo que David le da es: sírvele. Sírvele, Salomón. Sírvele al Dios de tu padre. Usted puede hacer muchas cosas en este mundo. Mantenerse muy ocupado en distintas cosas. Sé que muchas de ellas son esenciales para nuestra subsistencia material, pero que eso no te borre la bendición de servir al Señor. Y recordar que no hay dualidad entre lo sagrado y lo secular. Puedes estar llevando tu vida secular y tomarla como un ministerio, como una oportunidad de llevar el nombre de Dios a los lugares donde Dios te lleve, de glorificarle, que la gente se dé cuenta que para ti Dios es importante. Y que si hay algo bueno en tu vida no es por ti mismo, es por lo que Él ha hecho y hace en tu vida. Eso, mis hermanos, es lo que la Biblia llama glorificar a Dios. Que la gente nos mire a nosotros y diga: grande es el Dios de Él. Le dice: reconócelo y sírvelo, pero no de una manera fría. No mecánicamente, no para agradar al ojo, como dice la Biblia. Sírvele con todo tu corazón y con una mente dispuesta. Sírvele, Salomón, sin que tenga que obligarte a que le adores. Hazlo auténticamente. Ahora, ¿saben por qué David pudo dar este consejo? Porque eso era parte de su vida. Ese era él. Así había vivido. Ese era su corazón. La devoción de su padre fue siempre una herencia inolvidable en la mente de Salomón. ¿Cuál es tu herencia espiritual? Dije espiritual.
Sí, porque tal vez esas canas que te hoy peinas, sí que puedes peinarlas. Ese rostro envejecido, esos dolores en todas partes, que son resultado de haber estirado el arco al máximo, porque nunca es suficiente. Además, tienes que dejar cómodo a los nenes, esos que todavía son tus nenes, pero después se van a convertir en unos zánganos. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Te estás preocupando por dejar una herencia espiritual? ¿Saben tus hijos que realmente tú amas al Señor? No es que tú lo digas, eso es fácil, sino que ellos te vean que lo incluyes en tus decisiones diarias, que para ti Dios es importante. Cuando tus hijos te miren, van a creer que su padre o su madre sirvió al Señor con ánimo voluntario, de todo corazón, o que su madre y su padre eran dos amargados que siempre estaban quejándose y haciendo las cosas que le pedían que hiciera con amargura. No hay mejor herramienta educativa en la vida de un hijo que el ejemplo de un padre o una madre verdaderamente rendida a Dios. David pudo decirle esto a Salomón porque eso era parte de su vida. Él servía a Dios de manera voluntaria, de corazón, lo había hecho toda su vida. No de manera perfecta, por supuesto, ninguno de nosotros puede hacer esto de manera perfecta. Además, nuestros hijos no esperan que tú y yo seamos perfectos. Ellos saben que no lo somos. Yo creo que si otra palabra puede describir a David, era un hombre humano. Y se equivocó muchas veces. Pero eso no anuló su amor por el Señor. De hecho dice, porque Jehová escudriña, hijo mío, escudriña todos los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Por favor, asimíleme esa verdad, piense en ella. Las fachadas delante de Dios se derrumban. Las máscaras se caen. Dios puede mirar donde nosotros no podemos. Él no solo mira lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Él sabe todo acerca de tu vida y la mía. Él sabe por qué hacemos las cosas. No sé qué estaba en la mente de David cuando dijo esto. Es probable que estuviera recordando aquel trágico día, cuando tomó la pésima decisión de no ir a hacer lo que debía hacer y se quedó en casa y cayó en pecado. Tal vez estaba pensando en esto y le decía a su hijo, Salomón, si puedes evitarlo, no me imites en esto. La transparencia, la honestidad, cuando somos confrontados con nuestros errores y sobre todo porque la persona que nos confronta es alguien que nos ama, como en este caso un hijo. No intentemos ocultar lo malo. Seamos lo suficientemente humildes para reconocerlo. ¿Crees que porque ejerzas tu autoridad como padre, lo que tú crees que es tu autoridad, porque ataques a tu hijo, porque le digas, ¿y tú qué te crees? Yo soy tu padre. O en el caso mío, yo soy tu padre y además soy tu pastor. Qué gran error. Ellos necesitan darse cuenta de que Dios no se sorprende con nuestra humanidad y que en medio de nuestros errores Él va a esperar por nosotros. Hay una oportunidad de regresar con un corazón arrepentido. El tercer consejo a Salomón, busca al Dios de tu padre. En el verso 9 también está esa expresión. Si tú lo buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre.
le está diciendo, busca de manera intencional a Dios. Yo vivo cada día más consciente de que para experimentar la presencia y el poder de Dios en nuestra vida, tenemos que ser intencionales. Miren, esto lo he dicho porque lo veo, es algo patente, todos los días. Yo digo que hasta la gente más atea, que no quiere reconocer a Dios, tiene que reconocer que algo anda muy mal en este mundo. Que el mal existe. Porque en todas partes vemos sus huellas. El diablo no espera a que lo inviten para manifestarse. No, él siempre está enseñando sus dientes. Ahí están sus marcas. Pero con Dios es diferente, especialmente para nosotros sus hijos. Si a veces Dios no es más real en nuestra vida, es porque nosotros no lo buscamos. Porque Él espera que tú y yo lo hagamos, lo anhelemos, vayamos a Él para encontrar lo que no hemos podido encontrar en este mundo. Por eso le dice, si tú lo buscares, lo vas a hallar. ¿Cómo puedo buscar a Dios? En su palabra, en la oración. Pero si no lo haces, Dios no pasará de ser para ti un nombre, un concepto o algo que te enseñaron. Tú no puedes heredar, vivir la experiencia de otro, aunque sea de tus padres. Tienes que tener tu propia experiencia con Dios. Saber que del Dios que te enseñaron es real. Por eso le dice a Salomón, búscalo. Y ahí en los versos del 11 al 19, David habla de la construcción del templo. Y puedo ver a David llevando aparte a Salomón y diciéndole, mira, hijo mío, aquí están los planos. Los hice para ti, verso 11 y verso 12. Y David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras de alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de la casa santificadas. Recordemos que ese templo había sido el sueño de David. Le dice Salomón, si lo vas a hacer, hazlo bien, hijo mío. Si vas a hacer algo para el Señor, hazlo bien. No puedo entender que no hagamos el mejor esfuerzo para darle al Señor con excelencia lo que merece. ¿Qué hemos aprendido? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Merece lo mejor o no? Así es como actúa un padre. Hazlo bien, Salomón. Luego se dirige al tema de gobernar en el verso 20. Dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes. No es que le está pidiendo un esfuerzo sobrehumano, no le está pidiendo a Salomón, conviértete en un superhombre, no. El secreto está, hijo mío, porque Jehová, Dios mío, mi Dios, estará contigo. No te va a dejar ni te va a desamparar hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. ¡Qué tremendo! ¿Te has puesto a pensar qué pasará con tus hijos cuando ya tú no estés? Si ellos no conocen a Dios. Creo que algo grande ocurre en la vida de un padre cuando sabe que se va y que ha dejado a sus hijos un nuevo padre, el verdadero, el auténtico, el perfecto, aquel que va a cuidar de ellos cuando él ya no esté. Porque no importa los años que tengan nuestros hijos, no importa que ya estén casados, tengan hijos, seguimos siempre viéndolos como nuestros hijos.
Y nos cuesta a veces aceptar la idea de que un día ya no vamos a estar, para estar pendientes. O simplemente saber que todo está bien, como revisar su ubicación en el teléfono, a ver dónde está. Y para no molestar, no llamar, pero decir, si veo que ese punto se demora mucho en ese lugar, Señor, cuídalos. Estén haciendo lo que estén haciendo. Pero es importante que ellos tengan su propia relación con Dios. Luego llegamos al capítulo 29, donde David se vuelve al pueblo y le dice, después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios, él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Qué tremendo. Está diciendo Salomón es un niño, todavía es inmaduro, no tiene experiencia como gobernante, pero allí está su padre, el viejo guerrero, con las cicatrices de la guerra, después de 40 años sin precedentes como rey. Ahora le pasa el cetro de Israel y los planos del templo de Dios a su hijo. ¡Qué momento tan grande! Le había dejado una gran herencia. Independientemente del legado espiritual, había dejado una gran herencia como rey. La nación estaba unificada bajo una sola bandera. Se había establecido una capital real en Jerusalén. La fuerza militar de Israel era ahora respetada por todos los enemigos de su alrededor. Todos ellos habían sido sometidos y dentro de ellos los filisteos. Las fronteras de Israel habían crecido desde 15.500 kilómetros cuadrados a 155.000 kilómetros cuadrados. Había prosperidad por las extensas rutas comerciales creadas por su padre. El pueblo sentía anhelo por Dios y por la justicia. Era una herencia envidiable que iba a ser disfrutada por Salomón, pero aún así, lo más importante es que le dejó un legado espiritual. Sus consejos llamaron la atención de Salomón hacia Dios y solo él. En tercer lugar, David mantuvo un corazón lleno de gratitud. Allí en los versículos, oró al Señor alabando su nombre. En el capítulo 29, los versos del 10 al 3, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu nombre. Qué bendición. Aquí David está espontáneamente mostrando gratitud a Dios por las alabanzas de su vida, gratitud por todo lo que había hecho en los años de su vida, y ahora expresa alabanzas que se convierten en acción de gracia. Allí en el verso del 14 al 16, porque dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Wow. Una y otra vez está agradecido porque a pesar de las dádivas, él vivía enamorado del dador. Y qué fácil es cuando llegan las dádivas olvidar al dador, tanto que nos aferramos a ellas y se nos olvida quién fue quien nos las entregó. Decía Séneca, el dinero todavía no ha hecho a nadie rico. Si tienes la bendición de tener cosas materiales, y digo bendición porque todavía sigues enfocado
en usarlas para la gloria de Dios, porque si no se van a convertir en una maldición. No te aferres a ellas. David no se dejó atrapar por el materialismo. David mantuvo su enfoque en quién era aquel que le había dado todo. David no se apegó a nada. Luego intercede por el pueblo que ha gobernado durante 40 años. Y allí están los versículos del 17 al 19. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios, tus estatutos, para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Y llegamos al final. La cuarta cosa que hace David es que termina su viaje terrenal sin tristeza, sin amargura, regocijándose delante de la congregación. En el verso 20 dice la palabra, dijo David a toda la congregación, bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová. Luego vino un festín de gratitud, un festín lleno de gozo. Y al final, la palabra de Dios nos dice en el verso 26, así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años, y 7 años reinó en Hebrón, y 33 en Jerusalén. Y murió en buena vejez y lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón, su hijo. Fíjense el verso 28. Este es el epitafio de David. Murió en buena vejez y lleno de días, de riquezas y de gloria. Bien hecho, David. Espero algún día poderte conocer en el cielo. ¿Qué aprendemos de este hombre? Hermanos, hay esperanza. Hay esperanza porque la esperanza viene del Dios vivo. Hermanos, hay esperanza a pesar de nuestra humanidad. David mantuvo su esperanza porque el Dios de su esperanza lo mantuvo a él. Sáquese de su cabeza de que usted puede conservar su salvación si usted no se la ganó. Dios se la dio. Él le va a cuidar. Él le va a proteger. Él hará que su palabra se cumpla. A pesar de su humanidad, a pesar de sus pecados, Dios no se va a rendir contigo si verdaderamente eres un hijo de Dios. Aprendemos eso de David. Aprendemos que podemos adorar a Dios aún en las horas más oscuras, en los momentos de mayor desánimo. Vaya a los salmos y verá el corazón de David. Aprendemos perdón aún en los momentos más sombríos de pecado. Aquellos que el ser humano no sabe perdonar, Dios lo hace. Aprendemos que cuando Dios decide usarnos, lo hará para bendición de nuestra generación. Gracias, Padre. Gracias por el ejemplo de David. Gracias por ser nuestro dueño, por utilizarnos a pesar de nuestras debilidades. Gracias por perdonarnos cuando caemos. Gracias por mostrarnos que podemos ser como David, personas con pasión y con una profunda sensibilidad espiritual. Gracias por esta historia, por tenerla en la Biblia, por poderla leer, por servirnos de alerta y de inspiración. Que mi Dios les bendiga y que recordemos el final del viaje va a llegar. Solo algunos se nos adelantan, sacan un boleto antes, pero al final todos vamos a abordar el tren.
Recuérdate a ti mismo, un día serás tú. ¿Cómo quieres terminar? No solo vive para la gloria de Dios, muere para la gloria de Dios. Que el Señor nos bendiga.